Muy buenos días, mi querido hermano y mi querido amigo. Espero te encuentres muy bien en esta hermosa y preciosa mañana. Bueno, seguimos avanzando en empezar a vernos como Dios nos ve. Y espero que vayas bien, que tu perspectiva haya cambiado un poco con lo que ya hemos visto. Porque la semana pasada hablábamos precisamente que el sacrificio de Jesús anuló el acta que pesaba sobre nosotros. O sea, canceló aquel decreto que nuestro enemigo había colocado o por causa del pecado habíamos dado la autorización de que fuera sobre nosotros un decreto de condenación. Pero a través del sacrificio, nuestro Señor Jesús canceló todo esto. Y la palabra del Señor dice en la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 13 al 15, en la nueva traducción viviente, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Si nosotros nos detenemos y miramos aquí, la palabra griega para anuló en este versículo viene del griego esaleipo, que significa borrar, borrar completamente y destruir. Cuando se borra y se destruye completamente, entonces no hay influencia de nada sobre lo que pesaba, ¿cierto? En este caso, ese decreto sobre nuestras vidas fue destruido completamente. En el contexto de la carta a los Colosenses se refiere a la obra de Cristo en la cruz, la cual anuló la condena y la maldición de la ley. El acta de los decretos, en este caso, es el documento que declara nuestro estado de culpabilidad ante los ojos de Dios. Esta acta es anulada porque Cristo tomó nuestra culpa y la pena que merecíamos sobre sí mismo en la cruz. Y de esta forma deshizo todo aquello que nos impedía acercarnos a Dios. Recuerda que Jesús tomó el lugar que deberíamos de haber tenido nosotros. La cruz, la muerte por el pecado, pesaba sobre nosotros. Pero Jesús se hace pecado, Él no pecó, se hace pecado por nosotros, toma este lugar en vez de nosotros. Por eso el acta fue anulada, el acta se eliminó por siempre, definitivamente. Esto se produce milagrosamente o nosotros tomamos, digamos, este sacrificio y decimos que se, se produce milagrosamente cuando confesamos nuestros errores y nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos, allí el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo toma valor. Si no nos arrepentimos, si nosotros no eliminamos el pecado, no queremos eliminar el pecado de nosotros, el sacrificio de Jesús simplemente fue en vano. Es ahí cuando nosotros le pedimos perdón a Dios. Decidimos apartar de nuestra vida esos pecados y no volver a caer en ellos. Es ahí donde Él viene a ayudarnos. En ese momento es cuando Dios cumple ese milagro y Jesús viene a vivir con nosotros o en nosotros para hacer válido ese sacrificio que hizo en cada una de nuestras vidas. Entonces, yo te animo, mi hermano, mi amigo, a dejar que la palabra hoy continúe haciendo que tu vida sea más como Dios quiere, porque Él dice, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Si nosotros miramos precisamente esto, entonces es Jesús quien lo hizo. Y nadie puede decir nada en contra de esta verdad. Es la verdad la que nos hace libres. Entonces,
si estamos abatidos por ciertas malas actitudes que todavía seguimos teniendo, si pensamos que jamás cambiaríamos, si la culpa por nuestros defectos, entonces tenemos que decirlo con nuestra boca, pero tenemos que creerlo con nuestro corazón, con nuestro corazón. Dios me ha hecho perfecto para siempre. Y así Él me ha librado del pecado. Él ha perdonado mis pecados. Él me ha lavado. Y así, entonces, podemos hacer que Jesús sea como el ancla, su palabra, la escritura sea el ancla en nuestro corazón. Dios nos ha hecho perfectos, aún en medio de mi humana imperfección. Y sólo así diremos entonces, gracias Señor Jesús, por haber muerto por mí. Gracias por hacerme perfecto. Entonces recordamos, o más bien no recordamos más nuestros pecados ni nuestras iniquidades. A partir de hoy morimos a todo esto porque se las entregamos al Señor. Y entonces esos sentimientos que quieren venir a batir, que se quieren venir a que nuestro actuar cambie, todo esto lo ponemos allí. Y entonces cada instante Jesús vivirá en nosotros y diremos gracias por habernos hechos perfectos. Gracias por colocar o por colocarte en nuestro lugar. Mi hermano, mi amigo, gracias. Nuestro corazón debe ser agradecido. Después del arrepentimiento, después de confesar su nombre, debemos de ser agradecidos. Todo eso nos llevará paso a paso a empezar a vernos como Dios nos ve. Salón. Chao, chao.